Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Gómez Alcalá. Trabajo como coordinadora en el área de digitalización de la Subdirección General de Innovación, Digitalización de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quería dar en primer lugar la bienvenida a todos los asistentes virtuales a esta nueva sesión de los webinars organizados por la Vega Innova, tanto a los que estáis presenciales, agradeceros vuestro interés por conectaros hoy, como también a todos aquellos que lo veáis más adelante en diferido, ya que estos webinars quedan grabados y luego quedan subidos al canal de difusión de la Vega Innova. Quería dar también las gracias a todas las personas que han hecho posible la organización y la celebración de este webinar, que se engloba dentro de una de las actividades que hacemos en la Vega Innova sobre la difusión de los resultados de los proyectos de innovación. En este caso, se trata de la sesión destinada al reto sobre economía agraria, que estaba planteada para buscar una herramienta que diera una orientación para la toma de decisiones para los agricultores a la hora de establecer sus planes de siembra y de cultivos en cada campaña. Organizamos estos webinars una vez al mes, con lo cual os animamos a que visitéis en la página web de la Vega Innova las distintas sesiones que tenemos ya anteriormente realizadas y que asiduamente podáis ver las novedades que publicamos. En segundo lugar, quería contextualizar un poco para todos aquellos que no conozcáis todavía qué es la Vega Innova. La Vega Innova es es el hub de innovación digital del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es una de las medidas que surgen a raíz de la estrategia de digitalización del Ministerio. Esta estrategia surge en el año 2019 con el objetivo principal de acelerar y facilitar la transformación digital del sector agroalimentario y del medio rural, y lo hace a través de la detección y la eliminación o la reducción de todas aquellas barreras que se vayan encontrando en este proceso de transición digital para hacerlo más accesible y más democrático a todos los actores de la cadena, ya sean barreras de carácter legislativo, económico o técnico. Se busca facilitar este proceso para acelerar esta transformación digital del sector agroalimentario, haciéndolo un sector líder en el medio rural, que favorezca y que actúe como motor de desarrollo económico en estas zonas, permitiendo a su vez generar actividades, diversificación de actividades económicas que permitan que sea un entorno atractivo para la población en el mismo de todas aquellas personas, especialmente con un foco en los jóvenes y en las mujeres para luchar también contra este reto del relevo generacional. La estrategia de digitalización está articulada a través de tres ejes principalmente. El primer eje se basa en la reducción de la brecha digital, que actúa a distintos niveles. La brecha digital tanto entre la conectividad de las zonas rurales y las zonas urbanas, en el que se trabajan en distintas medidas con los departamentos competentes en este despliegue de conectividad en todo el territorio, como también la reducción de la brecha entre las pequeñas y las medianas empresas con medidas destinadas a la capacitación digital. Otro de los ejes en los que se articula la estrategia de digitalización es en el fomento del uso de los datos, ya que todas las nuevas tecnologías que están llegando en los últimos años nos han dado una gran capacidad de recolección de datos, que lo interesante ahora es poder analizarlos y contextualizarlos para poder obtener sus verdaderas potencialidades, de tal forma que se incluyen también medidas destinadas a la apertura de estas fuentes de datos y la interoperabilidad de las mismas, de fuentes tanto privadas como públicas.
Y por último, otro de los ejes, el tercer eje en el que estaría estructurada la estrategia de digitalización, es el fomento y el desarrollo de nuevos modelos empresariales, de negocio empresarial, en el que también, aprovechándonos de todas estas tecnologías de la agricultura y la ganadería de precisión, la industria 4.0, podamos diversificar todas aquellas opciones económicas y crear un ecosistema de innovación digital que permita la verdadera innovación y la verdadera transferencia tecnológica a las explotaciones, de tal forma que tengamos un tejido económico de startups que puedan atender las necesidades reales y finales de los productores primarios en nuestro país. Em, Todos estos ejes se articulan a través de distintos planes de actuación. Desde el 2019 ya hemos desarrollado ya 3 planes de actuación. Nos encontramos en el tercer plan, que contempla medidas para los años desde el 2024 hasta el 2026, con una cantidad total, un presupuesto total para todas las medidas que supera los 60 millones de euros. Y dentro de desde el segundo plan de actuación y ya en el tercero, contamos con la creación de este hub de innovación digital, que es la Vega Innova. Es, por tanto, un centro tanto físico que está ubicado en San Fernando de Henares, en las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Agraria, y el Centro Nacional de Tecnologías en el complejo CENCA Center, Tecnologías de Regadío, perdón. Y también es un espacio virtual accesible a través de la página web y una plataforma virtual. Es un punto de encuentro para todos aquellos actores de la cadena agroalimentaria, desde los agricultores, ganaderos, técnicos, como técnicos, centros de transferencia tecnológica, centros de investigación, universidades u administraciones. Está abierto a todo el mundo que tenga interés en conocer los últimos avances en soluciones digitales, ya que allí tenemos distintos programas que permiten el testeo y la experimentación en nuevas soluciones, así como actividades destinadas a la difusión de los conocimientos generados por estos proyectos y el intercambio de información. Este centro la actividad de este centro está dinamizada por Telefónica, que ganó la licitación, y es un partner tecnológico que es el que pone la guinda digital al proyecto. Del lado técnico está toda la parte del Ministerio de Agricultura, y Telefónica nos permite tener este nivel de capacidades digitales y basado en la tecnología FiWare. Por tanto, la Vega Innova ofrece una serie de programas que os explicará un poquito más en detalle a continuación mi compañero Jesús, y como pueden ser programas de aceleración destinados a startups, una oferta de cursos formativos de alta especialización, y también tenemos proyectos innovadores que, según el distinto grado de madurez de las soluciones, catalogamos entre pilotos, que son aquellos que necesitan todavía un proceso de validación tecnológica; agrolabs, que ya están más consolidados y pueden estar incluso en el mercado, pero necesitan un mayor alcance y difusión; o tenemos, en último lugar, los retos. Los retos son aquellos ámbitos en los que se detectan que existen todavía algunos problemas o capacidad o margen de mejora, y entonces desde la Vega Innova lanzamos una convocatoria a las empresas del ecosistema para que puedan proponer soluciones a estos retos basados en necesidades reales de los productores. Dentro de este último ámbito de los retos es el tema que nos engloba hoy para este webinar. Se trata de, como comentaba antes, el webinar destinado a la economía agraria, en el que se buscaba crear una herramienta que permitiera una orientación en la toma de decisiones a los agricultores. La situación actual que tenemos está afectada por muchos factores socioeconómicos, como puede ser la situación geopolítica, que genera mucha variabilidad en los precios de las materias primas y los insumos,
así como también los factores de cambio de los patrones climáticos asociados al cambio climático que afectan a las producciones y a sus productividades. También tenemos factores como pueden ser los cambios en la oferta, bueno, cambios en la demanda, en los patrones de consumo y en la demanda de los consumidores finales, que van evolucionando con el tiempo, así como también cambios en las propias políticas agrarias. Todos estos factores hacen que sea muy difícil poner en orden toda la información de la que se puede llegar a disponer sobre precios, comercio exterior, disponibilidades de materias primas, lo que genera una gran dificultad al agricultor final para tomar una decisión sobre qué sembrar en cada campaña para obtener una máxima rentabilidad y una sostenibilidad económica en su actividad. También puede darse el caso de la falta de datos históricos sobre sus propios rendimientos o que disponga de ellos, pero que no sepa realmente cómo contextualizarlos, cómo emplear esos datos para maximizarlos en su propio beneficio. Por lo tanto, se propuso una temática relacionada con estos temas para lanzar este reto y obtuvimos esta respuesta por parte de la empresa Agrowing Data, que nos va a presentar más adelante en qué consiste la herramienta. Y sin más, una vez hecha la introducción, voy a dar paso a mi compañero Jesús para que comente un poco más en detalle todos los servicios gratuitos que se ofrecen desde la Vega Innova. Cuando quieras, Jesús, buen día. Gracias, Cristina. Buenos días a todos. Pues nada, os saludo desde aquí, desde el propio hub de la Vega Innova. Como bien dicho, Cristina, estamos ubicados en las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Agraria, en el CENCA, en San Fernando de Henares, en Madrid. Y nada, es un espacio que os invitamos a visitar si no conocéis. Está abierto para todos. Y bueno, es un espacio que, como ha comentado Cristina, está pensado para ser un punto de encuentro entre el ámbito tradicional, agroalimentario y los operadores tecnológicos. Así que aquí todo el mundo tiene cabida, desde profesionales, estudiantes, startups, investigadores, emprendedores y cualquier persona interesada en la innovación agroalimentaria. Como ha comentado Cristina, tenemos un amplio catálogo de servicios disponibles para todo el sector. Todas nuestras acciones son gratuitas, como no podía ser menos. Como ha comentado Cristina, disponemos de planes de actuación relacionados con la innovación, como pueden ser los pilotos, los agrolabs que ha comentado y los retos, como el que vamos a ver hoy. Pero tenemos otras iniciativas que también pueden ser de vuestro interés. Por ejemplo, la formación. Em, Durante estos años, 2, 3 años ya que llevamos con el proyecto, hemos llevado a cabo más de 20 cursos especializados dirigidos al sector, con el apoyo de cursos especializados de gran nivel, con el apoyo de instituciones como la Universidad de Córdoba. Por ejemplo, ayer mismo acabamos el periodo de inscripción de nuestro próximo curso sobre gemelos digitales aplicados a la agricultura, que ha tenido bastante éxito de recepción y que vamos a impartir la semana que viene. En este sentido, como os voy a reiterar, os animamos a que nos sigáis y estéis atentos a nuestros vías de comunicación para enteraros de próximas convocatorias. Como comentamos, nuestros cursos son totalmente gratuitos. Algunos tienen formato presencial, otros tienen formato híbrido y algunos también formato online. Además, pues llevamos a cabo acciones de fomento de divulgación, como los webinars. Como ha comentado Cristina, todos nuestros webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, así que si os habéis perdido alguno, os invito a que nos busquéis en YouTube y podáis verlos. Como novedad, pues deciros que para el próximo 18 de marzo ya tenemos abierto el periodo de inscripción de nuestro próximo webinar, que va a ser el webinar sobre uno de nuestros agrolabs, el agrolab Smart Agrobit, y ahí explicaremos en detalle este proyecto que básicamente busca monitorizar distintos parámetros
que permita realizar un seguimiento del cultivo de la vid para mejorar la toma de decisiones, la productividad y la calidad del producto. Lo hemos desplegado en varias ubicaciones y el próximo día 18 os explicaremos exactamente cómo ha ido este proyecto. Aparte, si nos visitáis en la Vega Innova o incluso si entráis en nuestra página web, vais a tener una zona, una sección de showroom en la que vais a poder ver o incluso probar eh, tecnologías y soluciones disruptivas que diferentes empresas han puesto a nuestra disposición para que cualquier persona interesada pueda conocerla. Aquí la Vega Innova es un punto de encuentro y exposición bastante llamativo y que suele suscitar mucho interés, pero también lo podéis ver las soluciones que tenemos disponibles las empresas en nuestra página web. Comentaros también que tenemos un programa de aceleración de startups. Vamos por la tercera edición. Hemos combinado las dos primeras en la que hemos acompañado a 25 proyectos, ayudándoles con mentorías, conexiones estratégicas, visibilidad y posibilidad de acceso a inversores. Estamos en plena tercera edición en la que estamos acelerando, apoyando a 14 proyectos y este mismo año sacaremos una nueva convocatoria. Por ahora no podemos comentar la fecha, pero de nuevo os invito a que estéis atentos a nuestras redes sociales, os podéis suscribir a nuestra newsletter, porque de esa manera, si tenéis algún proyecto agrotech innovador, vais a poder optar a inscribiros en la tercera convocatoria. Poco más, invitaros a que nos sigáis de nuevo, visitéis nuestra página web y que podéis contactar con nosotros directamente, no solo a través de redes sociales, mandándonos cualquier tipo de mensaje. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter o X, sino también a través de nuestro correo electrónico info@lavegaInnova.es. Y por último, antes de dar paso a mi compañero Ignacio, comentaros que podéis participar en este mismo webinar a través realizando vuestras preguntas que estiméis oportunas para que los ponentes puedan intentar resolverlas o comentarios. Tenemos los chats. Hay usuarios que por el tipo de navegador que usan puede que no vean uno, pero bueno, tenéis el de P y R, que es el que está habilitado para preguntas y respuestas, y después un chat normal. Normalmente al final del webinar tendremos una ronda de preguntas y respuestas y donde intentaremos resolver las dudas que tengáis. Y nada más, paso el testigo a mi compañero Ignacio Torrealday, responsable de proyectos de retos pilotos y agrolabs de la Vega Innova, que va a comentar un poco la introducción a este reto. Ignacio, cuando quieras. Desmuteate, que no Hola, veo. buenos días a todos. Gracias por la introducción, Jesús. Como bien ha dicho Jesús, mi nombre es Ignacio Torreldáis, soy el responsable de los pilotos AgroLabs que se desarrollan aquí en el Hub La Vega Innova. Como bien ha dicho también Jesús, estamos aquí para ayudaros en todo lo que podamos. Yo desde la parte técnica y luego tenemos otro compañero desde la parte agronómica. Nos podéis contactar o directamente en el GitHub o a través de la página web, como también ha dicho Jesús. Y nada, voy a pasar a comentar un poquito el reto del cual vamos a hablar hoy aquí, aunque Cristina, la verdad, que ha hecho una introducción espectacular y ya ha contado casi todo. Pues nada, los retos, como bien ha dicho mi compañera Cristina, nacen por demandas que tiene el sector o el ministerio de algo que no existe en el mercado y que creemos que es interesante o que el sector cree que es interesante incorporar. En este caso, el reto de economía agraria nace por esa incertidumbre que tienen los agricultores a la hora de sembrar, porque no saben si va a tener demanda, si no va a tener demanda. Estos tiempos convulsos no saben si les va a salir rentable, no les va a salir rentable. Entonces nace un poco con ese espíritu, con el espíritu de que a través de esa aplicación, antes de
invertir en sembrar o en insumos, puedan saber si va a ser rentable y esa rentabilidad. Para los retos, se lanzan estos retos y hay un número X de empresas que se presentan a ellos. Se hace una presentación y hay un tribunal, un tribunal independiente, el cual valora cuál es la presentación que más les ha gustado o más interesante, y es esa empresa, en este caso, la empresa Bantwin, que fue la que ganó, la que desarrolla, pues para este reto de economía agraria, esta aplicación. Y poco más respecto de este reto. Luego, como también había dicho mi compañera Cristina, tenemos los pilotos y los agrolabs, que son diferentes y que hemos desarrollado ya entre retos agrolabs y pilotos en los 2 años anteriores 17, y a partir de ahora estamos desarrollando otros 17 en estos 2 próximos años, este año 26 y el año 27, y que os invito a que veáis en la página web y si estáis interesados, estamos aquí para enseñároslos y para que los podáis incorporar esa tecnología a vuestras explotaciones. Y sin más, voy a dar paso a la persona de Antín, Javier Morondo, que va a ser la persona que os va a explicar esta aplicación, que es el que conoce perfectamente, ya que es quien la ha desarrollado, cómo funciona. Y nada, le doy paso a Javier Barondo de AgroWinData, que es doctor en sistemas complejos y profesor asociado en la University y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial. Y nada, actualmente es el fundador y el CEO de AgroWinData, una compañía que desarrolla soluciones basadas en la ciencia de datos y en la inteligencia artificial para el sector agroalimentario. Muchas gracias por vuestra presencia y nada, os dejo con Javier y espero que lo que nos cuente os parezca muy interesante y os ayude en vuestro día a día. Un saludo. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ignacio, y muchas gracias a la Vega Innova y a todo el equipo por la organización y por darnos la oportunidad de presentar la solución que hemos desarrollado para el reto de economía agraria hoy. Y bueno, voy a compartir pantalla para mostrar una pequeña presentación que me ayude a transmitiros las ideas. Vale. Vale, bueno, ¿veis bien? ¿Se ve la presentación que he compartido? Si alguien me lo puede confirmar. Se ve bien. Perfecto. Vale, pues la idea es mostraros un poco la aplicación y antes contaros un poco pues, cómo hemos abordado el reto, ¿no? Y nuestra visión un poco también de algo de que ya han explicado, ¿no? Cristina y los demás compañeros sobre la importancia, ¿no? Y de predecir o de anticipar rentabilidad y precios. Entonces, para mí esto es un proyecto clave, ¿no? Estimar la rentabilidad agraria, porque al final se habla mucho, ¿no? Y tenemos que llevar el sector y la agroalimentación hacia la sostenibilidad, ¿no? Y para ello, predecir el mercado agroalimentario, ¿vale? Es algo clave, porque entre otras cosas ayuda no solamente a tener una economía más sostenible, pero también a reducir mucho el desperdicio alimentario, que es algo clave para garantizar la sostenibilidad del sector, ¿no? Y es que aquí, bueno, voy a poner un ejemplo que se sale un poco del mercado de los cereales, que es para el que hemos desarrollado la aplicación, pero en otro mercado en el que también trabajamos y tenemos soluciones, que es el hortofrutícola, ¿no? Al final, del producto fresco que se cultiva en el campo, eh, hay un porcentaje muy elevado, más del 30% de lo que se produce se tira antes de llegar al supermercado, ¿vale? Luego tiramos mucha más comida porque todos compramos comida además en nuestra casa, se nos pone mala, no la queremos, la tiramos, vamos a un restaurante, el restaurante obviamente tiene generalmente más stock del que acaba vendiendo y desperdicia. No nos comemos todo el plato y se desperdicia más, pero es que el 30% ni siquiera tiene la oportunidad de ser consumido, ¿no? Se tira antes. ¿Y esto a qué se debe? Pues muchas veces a crisis de precios, donde el precio es tan bajo
no se ha anticipado ese precio, que al final en un momento dado es más rentable tirar esa sobreproducción que ponerla en el mercado, porque no hay demanda para ello, ¿no? Hemos plantado algo que no hemos anticipado que no iba a tener la demanda esperada, el precio está en el suelo y se tira, ¿no? Se ve en Canarias año tras año con la pica del plátano, pero también en zonas como Almería, Granada, de todos los años en algún punto se desperdicia, se tira calabacín, pepino, tomate, determinados productos, ¿no? Y esto también afecta, ¿no? en otros mercados, y no es un problema solamente de España, sino es global del mercado, ¿no? Y al final, ¿esto a qué se debe? Y es realmente a que uno de los grandes problemas que tienen los agricultores y que tienen las cooperativas a día de hoy es esa incertidumbre que hay en el mercado, esa altísima volatilidad que hay, que aunque uno asocia más la volatilidad a la bolsa, a las criptomonedas, a otras cosas, el mercado agroalimentario tiene mucha volatilidad en los precios, que hace muy difícil para los agricultores y las cooperativas comercializar de forma efectiva su producción año tras año, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, este ejemplo es del año post-COVID, pero aquí, por ejemplo, tengo en verde una campaña típica de precios para el calabacín, que como veis, por lo sombreado en gris, hay una incertidumbre, los intervalos de confianza son muy anchos, lo que quiere decir que para una misma semana, un año, nos podemos encontrar precios en torno a los 60 céntimos y otro año que nos baje a los casi 30 céntimos y que haga que ese producto no sea rentable, mientras que a lo mejor sube a casi €1 y sería bastante rentable. Pero es que luego lo vemos que pasó en la campaña, ¿no?, post-COVID en azul y no tenía nada que ver, ¿no? Con lo cual, si nos basábamos solamente en estadísticos de años anteriores, era imposible de anticipar lo que iba a ocurrir, ¿no? Y bueno, y esto es porque al final el mercado está afectado por muchos factores: precios en origen en distintos países, demanda en las regiones em, más consumidoras. Hay que tener en cuenta el clima en las regiones productoras, porque cambio climático ahora está afectando mucho y unos desajustes en el clima pueden hacer que se produzca menos o al contrario, ¿no?, que haya años en los que, bueno, pues todas las regiones productoras han tenido condiciones adecuadas y haya sobreproducción, ¿no? ¿Cómo están repartidas las superficies? Porque año tras año los agricultores y las empresas tienen que decidir, ¿no?, ¿qué voy a cultivar? Hay cultivos en los que lo decido a largo plazo, como si pongo olivar o almendro, pero hay otros que es a corto plazo, ¿no?, como invernaderos, producción en invernadero o cereales donde prácticamente año tras año puedo cambiar, ¿no? Y el flujo de importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, para ser capaces de realmente dar predicciones confiables de rentabilidad, primero necesitamos anticipar los precios que va a haber, ¿no? También vamos a necesitar anticipar la producción y también necesitamos saber los costes. Pero quizá todos son muy complicados, pero quizá el más complejo es el del mercado, ¿no?, de cómo van a evolucionar los precios. Y nosotros esto lo abordamos desde una perspectiva de entender el mercado y el mercado agroalimentario como un sistema complejo, ¿no?, como una red. Y no podemos intentar entender un mercado de forma aislada, que es como también se ha hecho muchas veces tradicionalmente, intentar decir, vamos a entender el mercado de los cereales en España. Bueno, no, el mercado de los cereales en España no lo puedo entender por sí mismo. Necesito entender el mercado de una forma conectada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en forma de red, dos flujos que hemos hecho de las importaciones y exportaciones entre los países europeos y sus partners, ¿vale?, para distintos productos. A la izquierda el calabacín, a la derecha un mes en concreto de tomate. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vemos que hay flujos de comercio, que esto hace que yo no pueda entender cada mercado de forma aislada y tengo que considerarlo en su contexto y con estas interconexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo puedo ver que en calabacín, ¿no?, España es hub, ¿no?, es mayor exportador hacia Europa, pero aquí, por ejemplo, podemos ver pues, que Francia es un destino al que exportamos bastante. Entonces, al final eso quiere decir que si quiero anticipar este mercado en España, tendré que monitorear la demanda que está habiendo en Francia. Y en zonas claves, o como Alemania también es otro destino muy clave, entender la demanda que va a haber en Alemania. Y para eso es importante no solamente entender el clima como estamos acostumbrados en las zonas productoras para saber si va a haber más o menos producción, pero también para entender cómo puede afectar a la demanda de determinados productos, porque en función del tiempo también variamos nuestra alimentación,
¿vale? Llevamos distinta dieta, un poco en verano con productos más frescos que en invierno con productos más cálidos, ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, exportamos a Alemania, ¿no? Por ejemplo, voy a irme a otro cultivo, como será la sandía, ¿no? Que es altamente estacional, o el melón. Se adelanta el verano en Alemania, hay mucha demanda y los precios de los agricultores en España, en origen, suben, ¿vale? Porque había un verano que se adelanta, el precio, hay poca producción todavía, no tanta como se esperaba, y el precio sube, ¿no? Entonces eso tengo que anticipar cómo va a estar ese clima en Alemania para tener esa información, ¿no? Y por otro lado, otro año se retrasa y pasa lo contrario, ¿no? Hay una producción que no tiene salida, no tiene destino y el precio se hunde, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, pero esto que me estás contando, muy bien para sandía, pero cereales, calabacín, otro tipo de productos no tiene efecto. Y sí lo tiene, ¿no? Porque al final hay relación y también no solamente hay que tener en cuenta este mercado interconectado a nivel de países y de comercio, pero también de productos, porque los productos están interconectados entre sí. O sea, al final, esta persona que ha ido y ha comprado a lo mejor sandía porque se ha adelantado el verano, automáticamente ha dejado de echar otro producto al cesto de la compra, porque lo que comemos es finito. Si vamos a tomar de postre sandía, no estamos consumiendo un plátano, una naranja u otro producto, ¿no? Entonces, hay productos que tienen relaciones porque son sustitutivos, como en este caso que he puesto, pero hay otros que son complementarios, porque se usan una misma receta. Por ejemplo, yo voy al supermercado, echo lechuga a la cesta de la compra y automáticamente es más probable, aumentan las probabilidades de que yo decida comprar tomate, ¿vale? Porque probablemente esté pensando en hacer una ensalada y son dos productos que se combinan, ¿no? Con lo cual, esa red de productos que también hacemos y tenemos en cuenta, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Porque la relación de lo que está ocurriendo en un producto puede afectar a otros. También por esa producción. Al final, el agricultor que este año ha puesto maíz en esa región, ¿vale? En esas hectáreas que tenga, esas hectáreas ya no pueden tener otro cultivo, como sea el trigo, como sea la avena, ¿no? Ese agricultor que decide destinar su campo a olivar para los próximos años, automáticamente sabemos que ahí no va a haber almendros, ¿no? Podría haber optado por otra opción, ¿no? Con lo cual, al final, todo esto hay que tenerlo en cuenta de forma conectada. Y esa es la complejidad realmente, ¿no? Para predecir este sistema, ¿no? Entonces, nosotros lo abordamos desde la perspectiva, usando modelos de inteligencia artificial, pero también desde la perspectiva de los sistemas complejos para entender estas interconexiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, me vengo al mercado de los cereales, ¿no? Entonces, aquí hemos visto mercados hortofrutícolas donde, por ejemplo, pues España es bastante importante, ¿no? Con lo cual, entender lo que ocurre en nuestro entorno es muy importante. Muchas veces los problemas pueden venir por propia competencia interna, ¿no? Sobreplantar un cultivo en vez de otro. Pero hay en otros, por ejemplo, los cereales que no somos tan relevantes, ¿no? Aquí me voy al trigo y vamos a ver las exportaciones totales, ¿vale? A nivel mundial y aquí estamos, España, ¿no? Somos poquito, con lo cual, si queremos entender ese mercado, sí que nos tenemos que ir mucho a lo que está ocurriendo fuera, porque al final no somos el gran player a nivel mundial, ¿no? Y si nos vamos a Europa, tampoco ocupamos tanto, ¿no? En el trigo, me estoy yendo al año 2023. Pero nos podemos hacer preguntas, ¿no? que afectan, ¿no? Que son el tipo de preguntas que se hacen los modelos que hemos desarrollado, que es, bueno, ¿a quién exporta España? ¿Dónde exportamos? Yo necesito saber, si quiero predecir el mercado del trigo, ¿a quién exportamos, ¿no? Y el país al que más exportábamos en 2023 era Portugal, ¿vale? Pero luego también, segundo, era Alemania. Y si comparamos para ver esa evolución, porque las cosas hay que verlas también en perspectiva, en relativo, qué mercados crecen, cuáles decrecen, eso es importante para tomar decisiones, vemos que, bueno, pues que en 2017 Portugal también era muy importante, incluso ha caído un poco en la importancia nuestra, le exportamos menos, ha caído la cantidad que se exporta, pero aparece Alemania, que antes no era relevante y pasa a ser... bastante más relevante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo me puedo hacer otras dos preguntas. Es decir, por ejemplo, ¿de dónde está importando trigo Portugal? Porque esos son mis competidores y habrá que tenerlos en cuenta en la ecuación. Y por otro lado, ¿a quién está importando trigo Alemania, ¿no? Que era otro actor que me importa, ¿no? Entonces podemos ver, ahí estamos con países relevantes como Francia, Ucrania, ¿vale? La República Checa, Polonia, que me van a ayudar a crear esas variables y a que saber de dónde va a tener que sacar información mi modelo. Automáticamente vamos a tener que tener traqueado la producción de estas regiones que compiten con nosotros, ¿no? Entonces, al final,
pues nuestra solución y nuestras soluciones para este problema y la solución de este reto, hemos tenido que desarrollar modelos de producción, porque no podemos estimar rentabilidad, obviamente, sin saber si va a haber más o menos producción en esa explotación del agricultor o en esas explotaciones de una cooperativa o una comercializadora, la demanda y el precio, ¿vale? Con sus intervalos de confianza. Luego, también estamos empezando a trabajar en dar indicaciones de cómo diversificar, ¿vale? Eso todavía no está liberado, pero en breve estará. Cómo diversificar, es decir, lo que ha hablado de esa red de productos. Pero es que esa red de productos, al final, agricultores, por extensión, pueden diversificar, pueden plantar más de un producto, ¿no? Y empresas, y sobre todo a nivel empresa, cooperativa, se llevan a cabo estas estrategias, ¿no? Entonces me interesa diversificar desde dos puntos de vista. Una es del mercado, elegir productos cuya serie de evolución de precios no esté muy correlada, porque si está muy correlada y me va mal con uno, me va a ir probablemente mal con el otro, porque evolucionan igual. Cuando uno sube de precio, el otro sube. Cuando uno baja, el otro baja, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pues la berenjena y el calabacín están muy estrechamente relacionados en este gráfico. Con lo cual, bueno, pues si voy a esos dos cultivos, estoy poniendo todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pero hay otros que están más descorrelados, ¿no? Como por ejemplo aquí, pues, calabacín, pimiento y judía, ¿vale? Están apartados en la red, no tienen mucha relación de precios entre sí y es una mejor estrategia de diversificación, porque si uno se hunde en el mercado, es menos probable que arrastre a los otros, ¿no? Pero luego también, a día de hoy, también con el cambio climático, esto es aún más importante desde el punto de vista climático, es decir, hay incidencias y cada año está cambiando más el clima y más incidencias, y estas afectan más. Temperaturas elevadas pueden afectar más a un cultivo que a otro. Igual que las lluvias, puede ser que al que le afecten más sea a otro distinto. Con lo cual, luego también entender el impacto que el clima tiene en estos cultivos y diversificar mi cartera, ¿vale? Diversificar mi producción para también elegir cultivos variedades que no estén tan relacionadas, ¿no? Que no les afecte la misma incidencia climática, porque entonces si ocurre, me va a ocurrir en todas. En cambio, bueno, si tengo variedades que planto una más resistente a las temperaturas altas y otra más resistente a las bajas, ¿no? Y la vulnerabilidad irían al contrario, pues estoy más a salvo, ¿no? Aquí algunas simulaciones de predicción de productos como el calabacín y el tomate. Y bueno, nosotros hemos desarrollado internamente, ¿no? No solamente para este reto que lo hemos adaptado, pero durante tiempo, pues nuestros propios algoritmos también para predecir series temporales específicas del mercado agroalimentario, ¿vale? Porque, bueno, a día de hoy, yo soy profesor de inteligencia artificial, ¿no? En la universidad, pero a día de hoy está muy de moda, ¿no? El deep learning, la gente quiere usar algoritmos cada vez más complicados y muchas veces estos algoritmos, si no hay una grandísima cantidad de datos, fallan, ¿no? Y no son los más adecuados, ¿no? Con lo cual nosotros también estamos desarrollando modelos para también otros problemas que tenemos en el sector y un challenge que tenemos que abordar, que es que no tenemos tantos datos. Y muchas veces no tenemos tantos datos porque, por ejemplo, si yo voy a predecir las vibraciones de un motor y si va a romper un motor de Fórmula 1 o de motos, o de una maquinaria, yo puedo manejar datos al nivel de segundo, ¿no? Entonces tengo una serie temporal con un montón de datos y ahí puedo aplicar muchos algoritmos muy complicados porque la cantidad de datos que tengo es enorme. Ahora, yo cuando voy a predecir precios, no voy a predecir nunca a nivel de segundo. Primero porque no existe el dato, pero es que aunque existiera, a nadie le interesaría, ¿no? Y es un sector que se mueve más a nivel de precios semanales. Entonces, cuando me estoy yendo a precios diarios y muchas veces semanales, porque es como se toman decisiones, mi serie temporal empieza a ser pequeña, ¿vale? Y eso es otro riesgo que hemos tenido que abordar, ¿no? Entonces, bueno, pues así durante este reto ha nacido Great Market Analytics, donde hemos desarrollado una aplicación donde los agricultores o empresas pueden dar de alta sus fincas, indicar cuándo van a sembrar, ¿vale? De momento la hemos puesto disponible para el maíz, aunque se va a ampliar en el futuro a más cultivos, y le va a dar una estimación de esa rentabilidad. Entonces, por debajo que está haciendo la aplicación, está estimando su producción, ¿vale? En función de los datos que nos aporten o, si no hay más datos que la localización, bueno, pues a partir de esa localización, ese cultivo y esa fecha de siembra, la predicción es un poco menos fiable, obviamente, ¿no? Que cuando incorpora datos reales de la finca, pero con esa información, el clima que hay en esa región, el clima que se espera para este año, se obtiene una estimación de producción. Se hace una estimación de costes, que también se puede tener en cuenta aquella que
real si el agricultor sube la información, si no, estimamos los costes, pues por los costes medios que se dan en esa región para ese cultivo y para esas fechas, y hacemos una predicción de precio, ¿no? Y poniendo estas tres cosas en la ecuación, junto con las ayudas PAC que puedan corresponderte por los manejos que se estén llevando a cabo, ¿vale? Pues se da una rentabilidad que habría sin ayudas y una rentabilidad con las ayudas potenciales que te puedan tocar de acuerdo a los manejos que estés llevando a cabo en tu explotación, como puedan ser ecoprácticas, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? de la pantalla donde veríamos la rentabilidad, ¿no? Habríamos seleccionado una finca arriba, la superficie que tenemos plantada, el coste que se ha estimado y que podemos variar por hectárea, ¿vale? Se podría incluir un coste de prima por seguro, manejo que se va a realizar, las ecoprácticas que se llevan a cabo y se podrían incluir también los pagos de PAC directa a partir de las ecoprácticas. El sistema solo cruza con las ayudas que pueden corresponder y aplica las ayudas por posibles potenciales ayudas por ecoprácticas y de aquí se tiene un precio estimado, una producción estimada y una rentabilidad estimada, ¿no? Junto con cuándo se ha plantado y cuándo se prevé que esté lista la cosecha para esa finca, ¿no? Y luego esto lo hemos complementado con unos dashboards de cómo está el mercado, ¿vale? Para que el agricultor o el técnico de una empresa que la use, ¿no? No solamente, o la persona que quiera entender un poco el mercado, entienda cómo está ahora mismo el mercado del cereal, en este caso del maíz, ¿no? Pues cómo están las cotizaciones actualmente, si han subido o han bajado respecto a la semana pasada, una comparación con el año anterior, con los 6 meses anteriores, para tener esa visión de tendencia, cómo están las exportaciones y las importaciones, qué está pasando con ellas, qué países están produciendo más, qué países están exportando más, cómo está evolucionando el rendimiento en los distintos países, ¿vale? Y con eso tenemos una serie de pantallas. Entonces, ahora voy a destinar unos 5 minutos últimos a, bueno, pues esto que he mostrado aquí en pantalla, ¿no? Pues enseñaros la aplicación en directo. Un momento. Em, ¿Se está viendo la pestaña correcta? ¿Estáis viendo una aplicación? Sí, Javier, se está viendo la Vale. aplicación con el símbolo de la vega. Vale, perfecto, vale, que no estaba seguro si se me había compartido la pantalla correcta. Vale, entonces, bueno, la primera parte, ¿no? Vendría por el módulo que tendría el agricultor para subir datos, ¿vale? Agricultor, técnico, se puede usar por distintos actores, donde, bueno, tenemos para subir formularios relacionados, dar de alta fincas y luego subir información sobre nuestras fincas, ¿vale? Entonces, si damos de alta una finca, vale, espera un momento, que tengo que... Vale. Que se me había caducado la sesión porque la había abierto al empezar la sesión y no había vuelto a ello. Vale, entonces tenemos podríamos dar de alta fincas mediante la referencia SIGPAC y una vez que el agricultor tiene de alta sus fincas, ¿vale? Puede registrar cultivos en ellas, ¿vale? Para registrar un cultivo puede registrar uno de cero o puede buscar los que ya tiene registrados, ¿vale? Y actualizar uno, usar la información de lo que hice en la campaña pasada para que me sea más rápido meter la información y no me evite, pues, me ahorre trabajo, ¿no? O puedo darle alto de cero. Entonces, en este caso, yo voy a dar de alta de cero. Seleccionaría una finca que ya tenga da de alta este usuario, ¿vale? Una vez que selecciono mi finca, en este caso, de momento la aplicación está funcionando para el maíz, seleccionaría la variedad, la campaña, mi fecha de siembra, ¿vale? La que uno quiera, la que uno prevea, ¿vale? Pues preveo en abril de este año,
Fecha de previsión de cosecha, que esto es opcional porque el modelo la estima, ¿vale? Pero bueno, si hay una previsión se puede ampliar. ¿Cuánta superficie de esta finca voy a destinar a la siembra de este cultivo? ¿Vale? El riego y luego qué voy a usar, y luego puedo opcionalmente subir una serie de información para que los cálculos se asemejen o sean más fiables para mi realidad, ¿no? Entonces aquí puedo subir datos para este año históricos relacionados, ¿vale? Con los costes, ¿vale? Para que los costes, si esta información, que no es obligatoria, no se provee, se tienen en cuenta costes estimados para esa región, esa fecha y ese cultivo, ¿vale? Que estimamos a partir de datos oficiales del ministerio, pero si se tiene la información, pues se optimiza, ¿no? Ese cálculo de coste. Entonces aquí hay una plantilla Excel que, por comodidad, porque al final meter estos datos en pantalla son muchos, y a gente que lo tiene esto más informatizado, agricultores y empresas que van más avanzadas, pueden interconectarlo con sus sistemas. Te descargarías la plantilla y una vez descargada, ¿vale? Una vez descargada, podrías completarla y subirla. Lo mismo, por si se quieren mejorar las estimaciones de producción, se pueden dar, subir opcionalmente datos históricos de rendimiento, ¿vale? Para esa parcela y ese cultivo, ¿vale? También mediante una plantilla Excel. Una vez que esté listo, se guardaría, ¿vale? Si se ha completado toda la información, el formulario se guarda correctamente y ya lo tendríamos disponible para acceder a previsiones de rentabilidad de esa parcela, ¿no? Entonces, ahora me vendría la otra sección, la de dashboards, y aquí podría tener, ¿vale? Y aquí yo tengo mis cálculos de renta. Y aquí tendría una pestaña para la rentabilidad. Entonces selecciono una finca, ¿vale? Una finca una finca y una campaña de las que el usuario tiene registrada. Automáticamente recupera de los formularios la superficie que se plantó, el coste que se ha introducido en el Excel o que se ha estimado, dependiendo del caso de esta finca en concreto. Si se tienen datos de la prima del seguro que no se hayan incluido en los Excel, se podrían cambiar aquí. Aquí también, si el usuario considera que estos datos no se ajustan a su realidad, puede modificar sobre ellos y decir, vale, en mi caso creo que 2.300 es demasiado poco, mis gastos son un poco más elevados, yo tengo 2.500 euros, ¿vale? Manejo que se va a hacer de esa variedad. Esto se va a usar para las ayudas que puedan corresponder por ecoprácticas y las ecoprácticas que se vayan a llevar a cabo en esta finca, ¿vale? En este caso voy a poner rotaciones por especies mejorantes en plurianualidad. Si quisiera también incluir mis pagos directos de la PAC, ¿vale? Esta información no se puede integrar directamente porque haría falta tener el certificado instalado y demás, o sea, es algo, pero el usuario puede ir al calculador oficial de la FEGA, calcular lo que le corresponde e introducirlo aquí para que se tenga en cuenta en los cálculos. Una vez que esto está, ¿vale? Se somete la información, ¿vale? Y nos aparece un calendario con la siembra, cuando hemos sembrado o cuando planeamos sembrar, depende en qué momento del año estamos. En este caso es planificación porque no hemos llegado a marzo. La fase de crecimiento y cuando se espera la cosecha, ¿vale? A partir de aquí podemos ver una tabla de rentabilidad con la producción que se estima, tanto media como en rangos, con intervalos de confianza superior e inferior, el precio que se estima también para esa fecha con sus rangos, y a partir de aquí los costes que se han introducido, que se han calculado, y aquí a partir de aquí tendríamos una rentabilidad teniendo en cuenta la bonificación de las potenciales ayudas que nos correspondan por ecoprácticas y por subvenciones de la PAC, ¿vale? La rentabilidad se calcula pues, a nivel de por hectárea, por hectárea, por tonelada producida y en total, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí una pequeña descripción también de las ayudas PAC para que uno pues, pueda ampliar información y saber las ayudas que puede tener potencialmente disponibles, ¿no? Y aquí nos podríamos ir ahora a la otra parte donde es la visión del mercado, cómo está el mercado actualmente, ¿no? Estas no son, pero esto es información importante para esas predicciones que tengo de rentabilidad, que el usuario pueda complementarla, ¿no? Con entender cómo está el mercado, cómo se prevé que vaya a estar y, oye, con eso que tome la mejor decisión posible, no solamente con una predicción, sino con una serie de indicadores del mercado, ¿no? Entonces aquí podemos ver las últimas cotizaciones internacionales, ¿vale? Para la semana pasada, donde las podemos ver a nivel global, como también podemos ver, hacer una comparación con la semana anterior, ¿vale? Para ver dónde están subiendo, están bajando, con el mes anterior, ¿vale? En porcentaje,
con el año anterior, ¿vale? O con la media de los últimos 3 años, ¿no? Donde vemos que, bueno, pues aunque, por ejemplo, los precios han subido respecto al mes anterior, pues respecto al año anterior están siendo más bajos, ¿no? Han sido más bajos la semana pasada. Luego también podemos ver, explorar la evolución, cómo está haciendo la evolución de los precios, tanto a nivel nacional, ¿vale? Con las distintas lonjas que tenemos en España, ¿vale? Como, bueno, ahora mismo, hay veces que ahora mismo lo tengo conectado lo estoy corriendo aquí en una esta de test, y hay veces que algunas de las gráficas tardan en cargar y ahora mismo esta no está disponible, ¿vale? Problema puntual del directo. Y bueno, los mercados internacionales clave, ¿vale? Donde pongo el Black Sea, ¿vale? El US y Burdeos, ¿vale? Puedo verlos tanto en euros como en dólares y uno, bueno, pues puede ir activando y desactivando las pestañas que quiera, ¿vale? Luego podemos ver también cómo están las importaciones y las exportaciones, ¿vale? Entonces aquí yo puedo ver cómo están las exportaciones de España, ¿vale? Cómo han sido las exportaciones de España durante la campaña anterior, ¿vale? Siempre me intento comparar con el mismo mes del año pasado, y cómo se comparan con la media de los últimos 5 años, ¿vale? Que es la línea. En este caso también se pueden ver las exportaciones, pero lo suyo es hacerlo por separado porque, bueno, al final España importa bastante más de lo que exporta, en este caso, en este mercado, entonces está a distinta escala, ¿no? Y aquí tendríamos la misma información, pero a nivel europeo, ¿vale? A nivel Europa. Todo lo que están importando o exportando, comparado con la media de los últimos 5 años por mes, los países de la Unión Europea, ¿vale? Y luego aquí tendríamos también las exportaciones e importaciones por toneladas de los distintos países más relevantes de la Unión Europea, donde vemos que, por ejemplo, pues, el mayor exportador, ¿no? Es Rumanía, mientras que España, pues, uno de los mayores importadores en el caso del maíz, ¿no? Luego podemos ver cómo está evolucionando el mercado internacional, donde podemos ver, por un lado, el balance, ¿vale? De importaciones y exportaciones en España, es decir, cuánto exportamos en comparación a cuánto importamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, estos valores suelen ser negativos, lo que quiere decir que importamos bastante más de lo que exportamos, pero aquí puedo ver cómo está evolucionando esto, ¿vale? Puedo ver cómo está evolucionando junto con cómo fue el año anterior y cómo fue la media de los últimos 5 años, ¿vale? Y luego también puedo ver quiénes son los países que más están exportando dentro de la Unión Europea y cómo está evolucionando. Luego puedo ver también esta misma información, luego también puedo entender, tengo otra zona para ver cómo está evolucionando las producciones en los distintos países. Entonces aquí veo qué países son los que más están produciendo, que no exportando, sino produciendo en la Unión Europea. Y aquí cómo están evolucionando en los últimos años la producción, la superficie y el rendimiento de los distintos países, ¿vale? Entonces, bueno, pues veo, por ejemplo, que Portugal, ¿no? Su superficie está cayendo, ¿no? Luego puede parecer que el rendimiento en general, por ejemplo, en países como en Portugal o España está creciendo, ¿vale? Y es la realidad, si vemos la tendencia de los últimos 20 años, pues esto empieza en 2021, ¿no? Pero si empiezo a caer, pues en los últimos años los datos ya no son tan claros, ¿no? Empieza a haber más ruido, por ejemplo, en el caso empieza a haber más ruido, ¿no? Con lo cual esa tendencia habrá que ver si últimamente se está manteniendo o no. Y finalmente también puedo ver un poco la distribución de superficies y de producción por interna, ¿no? En España por provincia y su evolución en el tiempo. Y bueno, pues con eso creo que he hecho un repaso bastante amplio a cómo hemos abordado el proyecto y a la plataforma, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Javier, por toda la información que nos has dado, súper interesante, y también por hacernos ese ejemplo de cómo funciona esta aplicación y ver, pues, bueno, los beneficios que puede tener para los distintos agricultores. Bueno, ahora vamos a empezar la mesa redonda, así que a Javier le digo que no se vaya muy lejos porque va a ser uno de los ponentes. Me presento, yo soy Diego Graujo Rodríguez, jefe de área de digitalización de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y en esta mesa redonda vamos a debatir un poco
por supuesto, sobre todos los temas que hemos hablado en el webinario, especialmente esas herramientas digitales que pueden optimizar esa toma de proceso, esa toma de decisiones, perdón, en el sector agroalimentario, ¿no? Pues hacerlo, como bien ha dicho antes Javier, pues más eficiente desde las tres vertientes, ¿no? Económico, social y medioambientalmente. Para eso vamos a contar con Javier Bolondo, que le conocéis, acaba de dar una presentación maravillosa, y también con Carlos García Santa Cruz. Carlos García Santa Cruz, que tiene estudios de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, que además ha estado involucrado en varios proyectos como ingeniero de sistemas y automatización, y además, me parece también importante y le da un grado de sensibilidad diferente también para todas estas aplicaciones, es agricultor y tiene una explotación que gestiona de olivos. Además, es fundador de Abastos. Abastos es la primera lonja online de materias primas agrícolas para toda la cadena agroalimentaria, dirigida a agricultores, ganaderos, almacenistas, etc. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Diego. Gracias por tenerte aquí y bueno, bienvenido de nuevo a Javier. Gracias también por tenerte aquí. No sé, Muchas gracias. si queréis, empezamos directamente con algunas preguntas y vamos viendo cómo va el debate. Si hay alguna pregunta específica en el público, la dejaremos para el final. Estaremos atentos si alguien deja alguna en el chat y la pondremos y la contestaremos luego al final. Bueno, pues estamos hablando de automatización, hemos hablado de inteligencia artificial, que además Javier ha dicho, pues es algo que está ahora totalmente de moda, no solo en el sector agroalimentario, sino en determinados sectores. Pero claro, ¿cómo podemos utilizar estas tecnologías para mejorar la resiliencia de explotaciones agrarias, de lo que hemos comentado, de esos vaivenes de mercado, de subidas de precios, bajadas de precios, tensiones geopolíticas, etcétera? Y claro, más importante, con la casuística que tiene el sector agroalimentario, ¿qué barreras creéis vosotros que existen para implementar estas tecnologías principales en el sector agroalimentario? Si quieres, empezamos por Carlos. Genial. Diego, pues nada, muchas gracias por la presentación y por cederme la palabra. A ver, yo creo que la IA no elimina la volatilidad, eso está ahí y cada vez posiblemente sea mayor la volatilidad del mercado, pero sí nos puede ayudar a reducir pues, incertidumbres y a reaccionar con un poquito de, de anticipación, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la IA no, o sea, posiblemente no lo consideraría como una moda, aunque sí que es verdad que es muy trending en el mercado, pero yo creo que se va a quedar y está haciendo que cambie toda la industria, todas las industrias en general. Entonces, básicamente yo creo que como nos puede ayudar es, primero, nos puede dar anticipación de mercado. Todo este tema que ha comentado Javier de históricos de precios, datos climáticos, los costes energéticos, también los flujos internacionales que también se ha comentado. Creo que ahí es donde la IA nos puede ayudar en el tema de anticipación al mercado. Por otro lado, luego creo que nos puede ayudar al tema de optimizar los costes a tiempo real. O sea, gracias a la IA ya hay muchos proyectos que ajustan el riego según la humedad, la previsión climática, todo el tema de producción. La IA está muy presente y lo va a estar más. Detectar plagas, todo esto, ¿no? Y luego, por último, la mejora de la negociación cuando llega el momento de la venta, ¿no? Al final, tener esa información del precio por tonelada, ver qué países se están demandando, que también se ha comentado aquí, todo esto es muy interesante para tener una posición negociadora correcta, ¿no? Entonces, yo creo que son estas tres patas, ¿no? las que se pueden ayudar. La anticipación a mercado, la optimización de costes
a tiempo real y mejorar el poder de negociación. La barrera técnica, pues la que más o menos todos sabemos, venimos de un sector muy fragmentado, hay muchas explotaciones muy pequeñas. La calidad del dato creo que es importante. No todos los datos valen. Hay mucho dato público de fuentes públicas que aunque sean públicas no significa que sean correctas. Quizás es más el dato inmediato, para mí, bajo mi forma de verlo, ¿no?, que el dato público. Y luego, pues, hay una brecha formativa en el sector que, bueno, pues ya también sabemos que eso ocurre, ¿no? Entonces, está claro que utilizar la IA o utilizar herramientas de este tipo no son complejas, pero sí que adoptarlo como una costumbre pues requiere un acompañamiento, ¿no? Y ahí, pues, eso es una barrera que tenemos. Entonces, bueno, quizás sean esas, ¿no? Un sector fragmentado, lo que yo veo como brechas, ¿no? La brecha formativa y la calidad de los datos, que no siempre es la correcta. Genial. Muchísimas gracias por tu punto de vista, Carlos. Javier, si nos puedes decir el tuyo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en todos los puntos que ha comentado Carlos. La verdad que la visión es muy parecida. Y bueno, un poco también en relación, ¿no?, con lo que he estado contando y con lo que ha comentado Carlos, pues al final la inteligencia artificial nos puede ayudar. Es una herramienta muy útil y muy potente, pues, para anticipar, ¿no?, estas variables, anticipar producción, anticipar precios. Con esas dos cosas, pues al final estimar rentabilidad y bueno, pues con eso intentar estar más atento, ¿no?, a que esos vaivenes que va a tener el mercado y que tiene y que va a seguir teniendo, saber cómo responder a ellos con información, ¿no? Y para mí es importante también entender la incertidumbre, ¿no? Porque como ha comentado Carlos también, la volatilidad va a seguir ahí, no la va a reducir, ni mucho menos. Pero también algo importante es anticipar, ¿no?, los riesgos. O sea, es decir, obviamente siempre vas a asumir riesgos al cultivar un cultivo, siempre, pero ser consciente de ellos, ¿no? No solamente que no se ve esta inteligencia artificial, estos modelos a saber el precio, sino también el error que hay alrededor. Yo cuando trabajo con gente del sector y cuando he trabajado en otros también, algo que todo el mundo quiere una precisión, ¿no? Dime cuánto acierta. Digo, no, vamos a centrarnos en lo que fallamos. Hay que entender cuándo falla la inteligencia artificial. También eh, para eso, precisamente, decir, esta semana me predice esta producción, pero ha habido un clima muy raro. Entonces me está diciendo eso, pero con muy poco nivel de confianza. Lo cual, bueno, pues manual podría buscar información externa, valerme en mi experiencia, en preguntar tanto a nivel de mercado como de producción y sacar información extra, ¿no? Y relacionado con eso, ¿no?, y los riesgos, pues un poco también en línea a lo que comentaba, ¿no? Y también la formación es importante, ¿no? Porque yo algo también que estoy viendo, la inteligencia artificial ha venido muy rápido y entonces nos tenemos que acostumbrar a ella, ¿no? Y yo una de las cosas que transmito siempre es que no es magia. O sea, no, es muy útil, pero no es magia, ¿no? Entonces no podemos pensar que va a acertar siempre y tenemos que ser muy conscientes de sus limitaciones y entender, pero nos puede ayudar a advertirnos, por ejemplo, en el momento en el que, oye, este producto este año va a ser muy volátil, va a ser tirar una moneda a cara cruz. Ya la decisión de cada uno será la decisión de cada uno, que ahí seguimos las personas, ¿no?, para tener nuestra decisión final, pero con información extra, ¿no? Y la otra también, como apuntaba, la calidad del dato, donde es verdad que hay que tener en cuenta siempre intentar usar datos fiables. Y otro problema que hay es la falta, ¿no?, de datos muchas veces. Y también un reto es cómo conseguimos, ¿no?, que realmente se digitalicen esos datos y que los agricultores realmente y los ganaderos provean de esos datos. Y ahí es clave también darles una información útil a cambio. O sea, que reciban algo a cambio, ¿no? Porque muchas veces, sí, pone información, sube información en esta aplicación, registra aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no les es diferencial en nada, si lo tienen que hacer, lo hacen, pero muchas veces con un dato que no es correcto, ¿no? Porque dicen, vale, pues dime cuándo plantaste, vale, lo tengo que rellenar. Pues bueno, pues el mes pasado, no me acuerdo el día, pues pongo el día que sea. Pudo ser el día 1
de enero, que pudo ser el 30, pues te pongo el 1, pero a lo mejor fue 30, ¿no? Y eso cambia drásticamente todo lo que análisis que hacemos a posteriori. Pues bastante, os veo bastante alineados a los dos, así que algo de razón entiendo que tendréis. Pero bueno, efectivamente, desde el Ministerio nosotros también hemos detectado las brechas que habéis dicho vosotros. O sea, la calidad y cantidad de datos, eso es muy importante para que luego los algoritmos puedan funcionar de una forma adecuada. Y las brechas digitales, ya lo ha comentado mi compañera Cristina anteriormente, una de las brechas más grandes que tenemos en el sector agroalimentario por la casuística, la edad y bueno, la formación también, es la formativa, ¿no? Es un problema que está ahí y que, bueno, que nosotros estamos intentando ayudar al sector. Desde la Vega Innova, lo ha dicho antes mi compañero Jesús, hacemos cursos de formación que ciertamente los cursos que hacemos en la Vega Innova son un poquito más avanzados, son para técnicos o gente que ya tenga algo de contacto con la digitalización. Pero luego tenemos otra iniciativa que es el Centro de Competencias Digitales, donde tenemos cursos de diferente nivel, por así decirlo, de diferente dificultad. Entonces, ahí sí que queremos que entren también agricultores, ganaderos, etcétera, que quizá no estén tan familiarizados con estas tecnologías digitales y que por lo menos tengan un primer contacto con ellas. Ya que, como bien habéis dicho, están aquí para quedarse y al final pues van a tener que lidiar con ellas antes que más tarde. Hemos comentado también antes, lo ha comentado Javier, que bueno, que va a haber muchísimos retos que va a enfrentar el sector agroalimentario. Algunos ya los está enfrentando ahora, como la volatilidad de los mercados, el cambio climático, ¿no? Pues bueno, pues quizá algunas de las variedades que nos estaban funcionando hasta ahora ya no nos van a funcionar a partir de ahora, con los diferentes cambios de temperatura y regímenes de precipitación. ¿Creéis que gracias a estas tecnologías digitales y poder identificar bueno, qué cultivos son más rentables, qué cultivos van a ser más demandados a medio plazo, puede ayudar, por un lado, a que sean las explotaciones más sostenibles desde el punto de vista financiero, pero también más sostenibles desde el punto de vista medioambiental? Y te doy la palabra a ti, Javier. Vale, sí, al final enfrentamos, ¿no?, el gran reto del cambio climático, ¿no? Y eso está afectando ya, ¿no? Está afectando desde hace tiempo a la agricultura y a la producción y le va a afectar aún más, ¿no? Entonces yo ahí creo que estas tecnologías, la inteligencia artificial, pero realmente no solo la inteligencia artificial, sino toda la estadística que ha habido, que ha habido desde hace años, toda la tecnología relacionada con el análisis de datos, es muy útil y yo creo que yo ahí tengo una visión que es que nos tenemos que olvidar de regiones y tenemos ubicadas por un territorio y pasar a una visión donde lo que tenemos son series temporales climáticas y sabemos cómo reaccionan los cultivos a esas y saber muy bien cómo reaccionan las variedades a esos cambios en el clima. Porque al final, es decir, tenemos algo que sabemos que funciona en Almería o en León o la región que sea, y pensamos que eso va a funcionar ahí, pero realmente lo que tenemos que entender es qué clima hay ahí y saber dónde va a estar ese clima en el futuro para trasladar esas variedades. Esto hace tiempo que se está viendo ¿no?, en las regiones productoras de café o de cacao. Hay altitudes en las que ya el café no está dando rendimiento, ¿vale? Ya han tenido que ser transportado por cacao. Esto es algo que generalmente cuando se ve tarde y eso hace lo que dices, problemas de sostenibilidad, porque al final invierto muchos recursos para intentar que me funcione un cultivo en una región en la que realmente ya no es adecuada y la tendría que haber cambiado por otra, ¿no? Entonces ahí es donde los modelos de predicción, el hacer estos análisis y la inteligencia artificial nos pueden jugar un papel clave en entender cuándo va a ser el momento de cambiar los cultivos y cómo reordenarlos. Pero para ahí mi visión es esa, olvidarme de, de- de geografía y tener cada punto de coordenadas identificado por unas series de clima y combinar eso con algo a lo que yo no me dedico, pero que hay investigadores en ello, ¿no?, que es modelos de cómo va a evolucionar el clima con el cambio climático, que es algo extremadamente complejo. Y ahí hay un reto, pero que yo no me meto en él. Efectivamente,
totalmente complejo y otro de los de los retos que tenemos en el sector. Bueno, Carlos, tú qué nos cuentas como agricultor, además de olivos, que vamos a poder seguir produciendo aceite en el futuro, sabemos. Pues bueno, claro, yo creo que aquí la rentabilidad sigue muy ligada al mercado, ¿no? Al final, eh, si mucha gente, yo soy de Castilla-La Mancha, ¿no? Si mucha gente quita olivos y pone pistachos, ¿no? O quita y pone pistachos, es porque el mercado lo está apreciando. Entonces, ¿por qué lo aprecia? Pues porque hay más consumo global, porque ya tenemos en cuenta que estamos en un mercado globalizado y otros productos pues tienen menos. Entonces, la rentabilidad, yo creo que el principal generador de impacto es el mercado. Y dentro de la parte de mercado, pues ahí es donde entra la IA, para anticipar cuál van a ser las tendencias, ¿no? Es verdad que luego los agricultores muchas veces se dejan llevar por lo que hace el vecino eh, y no detecta, no mide él no hace su propio análisis de riesgo, pero en un futuro, la realidad es que a día de hoy no está siendo así, pero en un futuro sí que podría la IA predecir, oye, las tendencias de mercado serán estas y a lo mejor se está haciendo, ¿eh? Yo lo desconozco, ¿no? Y os animamos a que hagáis este tipo de cultivo que será más rentable. Sí que tienen mucho peso eh, las propias empresas que distribuyen semillas dentro de este mercado, porque ellos sí que, digamos que incentivan al agricultor a, a sembrar un cultivo u otro. Muchas veces luego va a ser el propio comprador de ese producto. Entonces, posiblemente lo que ellos hagan en cuanto a la identificación de rentabilidades, pues tenga mucho peso en la fase previa de la cadena. Entonces, eh, y luego, pues, como ha comentado Javier, pues el tema de la sostenibilidad hídrica y demás, sí que me parece bueno, que puede influir mucho en la rentabilidad. Al final, la diferencia es abismal entre cultivos de regadío y cultivos de secano, y cómo eso o sea, mm, cómo se predice, digamos, la climatología, o cómo tal, pues puede afectar muchísimo en la rentabilidad. Yo creo que ahí la IA tiene mucho que decir. Y eso es un poco mi visión. Yo creo que el mercado tiene casi el 80% de la decisión de la rentabilidad y luego quizás el 20%, pues el clima sea lo que define el resto de lo que va a ocurrir, ¿no? Genial. Muchas gracias por vuestras ideas. La verdad que también, pensándolo así un poco, también, claro, hay mucha diferencia también en predicción y mucha diferencia en acoplarse al mercado en un cultivo leñoso, en un cultivo que sea, pues, por ejemplo, un cereal o que sea una hortícola, en donde, bueno, pues en una campaña te puedes un poco modular, en un pistacho, estoy pensando en un pistacho, hasta que eso empieza a producir. Claro, Claro, necesitas 7, 10 años, depende de cómo claro. compres el injerto, pero sí. Y luego también que tu terreno lo permita, ¿no? O sea, que es que no es siempre posible. Sí, sí, hombre, el pistacho además justo específicamente, climatológicamente es mucho más restrictivo que otros, pero sí que es verdad que, claro, si en algún momento la IA conseguirá predecir lo que dentro de 8 años se va a comercializar, eso ya, claro, sería casi ciencia ficción, pero bueno, supongo que en algún momento habrá modelos que estén funcionando con eso, claro, o sea, que puedan estar anticipando esos ciclos de venta y compra y venta de materias primas. Bueno, vamos a bajar un poco
al terreno, os voy a hacer una pregunta y aquí, bueno, carta a los Reyes Magos porque podéis pedir un poco lo que queráis. Si vosotros pudieseis tomar medidas para fomentar esta digitalización, que fomente también la resiliencia y que fomente también esta sostenibilidad del sector agroalimentario, ¿qué medidas creéis que son vosotras, que son las adecuadas para que esta digitalización se extienda y se expanda en los distintos estratos y los distintos subsectores del sector agroalimentario? Javier, te doy la palabra. Vale, bueno, aquí la verdad que no sé bien qué decir exactamente, pero, o sea, al final, para digitalizar, bueno, al final yo creo que mi visión no es claro, que hay que hacerlo a partir de animar a la gente y no, no por obligación. Entonces, para mí es muy importante o sea, generar productos que den valor, ¿no? al agricultor. O sea, ayudarle a entender que esa digitalización le va a traer beneficios y que se le traduzca, ¿no? Porque al final es un poco lo que ha funcionado en todos los sectores, ¿no? Al final estamos viendo muchos modelos de negocio en otros sectores donde los usuarios regalamos, ¿no? O sea, pagamos muchos servicios con datos porque, bueno, también porque ese servicio nos merece la pena, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Pues casi todos usamos Google Maps para ir al trabajo, aunque sabes ir de sobra, ¿no? Aunque no te perderías en el coche. Pero claro, como no sabes ahora dónde va a haber un atasco, te va a ayudar a ahorrar tiempo y te va a dar la ruta óptima en este momento, ¿no? Claro, eso es porque Google Maps lo sabe gracias a todos nuestros datos. Entonces, sí, le estamos dando nuestros datos, pero nos está aportando un valor, claro, ¿no? Nos está aportando un valor, con lo cual nos puede merecer la pena o no. Cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero en general a la mayoría de gente le merece la pena y usa ese servicio. Entonces, para mí, yo lo que trataría de fomentar es políticas y aplicaciones donde el usuario reciba valor por lo que aporta, ¿no? Es decir, al final tú estás aportando datos estás digitalizando tu explotación y estás dando información que a partir de ahí se generen herramientas donde, oye, se te estime tu producción, se te den consejos de cuándo aplicar determinados productos, que eso se va a traducir en que vas a ser más rentable, ¿no? Y más eficiente, y como te va a repercutir positivamente en tu día a día y en tu bolsillo también, pues vas a aportar esa información y vas a dar pasos en la digitalización de tu negocio, porque es la forma de aportar esa información, ¿no? Y eso es difícil de conseguir en un primer paso, pero bueno, es mi carta a los Reyes Magos. Bueno, sí, me parece muy interesante. Otro tema aquí que podríamos debatir es también, además el ejemplo de Google es maravilloso, es de quiénes son esos datos, quién tiene que sacar beneficio de esos datos y cómo se protege la gobernanza del dato. O sea, que todos damos datos muy alegremente en Google, en Instagram, en todo lo que tú quieras, pero luego de repente una administración pública te pide un dato de tu explotación y no se lo das. Y seguramente el dato estará mucho más protegido que cuando se lo das a una multinacional. Entonces, también un poco lo que has dicho tú, yo creo que también va un poco en formación, ¿no? En explicar un poco a la gente sus derechos digitales y cómo funciona todo eso y que luego repercuta, por supuesto, en el sector. Eso yo creo que es lo básico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Carlos, ¿qué piensas tú sobre esto? Bueno, yo aquí coincido en muchas cosas con Javier, la verdad, pero o sea, yo creo que, o por lo menos lo que a nosotros nos funciona a Bastores, es quitar la palabra IA y digitalización de nuestro discurso, porque al final el agricultor percibe que digitalizarse es convertirse en un informático, ¿sabes? O yo qué sé, o sea, no sé, tener una serie de conocimientos que no tiene, a veces sabemos a día de hoy la edad media del agricultor en España es alta y, y esto le crea ciertas dudas, ¿no? Pero sin embargo,
lo que tiene que ver son resultados, ¿no? Entonces, esos resultados no son fáciles de obtener, porque antes casi, no sé, por ejemplo, en los negocios que no son la agricultura, oye, tener una página web es obligatorio, ¿no? El kit digital, todo el mundo una página web. ¿Lo va a utilizar una mercería? Pues no lo sé, pero se la han pagado, pues se la ha hecho, ¿no? Pero la agricultura no funciona así. La agricultura, nadie se va a hacer nada porque se lo digan, aunque se lo subvencionen, lo que es la parte de digitalización. Tiene que tener un hecho, o sea, tiene que haber un porqué, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco como que la IA es una herramienta más. O sea, es como el riego por goteo o un tractor y tiene una funcionalidad muy concreta que es digerirte una información que es indigerible y dártela en un momento muy preciso. Entonces, ya aquí las tecnológicas como somos nosotros o tal, son las encargadas de hacer esa herramienta. Entonces, no sé, yo si tengo que pedir algo, y a lo mejor va a sonar un poco hater, pero sería no abrumar al agricultor con digitalizarse o con IA, porque al final, desgraciadamente, se crea un rechazo, ¿no? Y digamos que lo que tenemos que hacer es aportar valor. El valor, en cuanto se aporta, él lo ve, lo percibe y dice, yo quiero esto. No sé qué hay detrás, no sé si sea IA o eres tú metiendo los precios o lo que sea a mano, pero me hace falta esto para seguir mi negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco. Sí, un poco lo que estábamos hablando, que, como has dicho, los agricultores no tienen por qué ser informáticos, pero tienen que ver que la IA es útil a lo mejor. Pues es que también quizá ha entrado la IA como un elefante en una cacharrería Sí, está claro. O sea, y, hay y quizá, bueno, pues es que la IA no es esto que se están vendiendo, es algo que a ti te va a solucionar la vida, punto, ya está. Eso a lo mejor lo entienden mejor. Además, yo creo que también es muy importante darles a los agricultores y ganaderos un contacto directo con empresas como las vuestras, ¿no? Que realmente ellos no tienen por qué saber utilizar la IA, pero que hay profesionales que ya se dedican en el sector agroalimentario que les puede ayudar a que tengan estas tecnologías digitales en su explotación y para eso, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura también ha puesto en marcha una iniciativa que es el Digimapa, en donde los agricultores pueden buscar empresas que además estén cerca de ellos, que muchas veces para los agricultores es muy importante, que puedan tener una persona física a la que poder ir para allá y que puedes buscar empresas por tecnología, por localización, etcétera. Que por cierto, estas dos empresas, tanto Gastores como AgroWindata, se encuentran en el Digimapa, así que si alguien quiere hablar con ellos o encontrar sus servicios, los puede encontrar perfectamente en el Digimapa, un buscador totalmente gratuito. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando, que ya se nos va echando el tiempo encima. Vamos a terminar con una pregunta muy sencilla. Y es que, ¿qué mensaje final le daríais a un agricultor ganadero que aún duda en digitalizar su explotación? ¿Qué le diríais? Carlos, si quieres, empieza tú. Pues realmente era un poco lo que venía diciendo. O sea, quizás no es tanto digitalizar, sino informarse. Es tener información de primera mano y de datos de un sitio que, bueno, pues pueden estar contrastados, están a tiempo real, o sea, no. Y eso es aplicable a todo, al riego, al cultivo, al mercado, a absolutamente todo. O sea, pues gracias a la evolución tenemos esa herramienta y si no la utilizas, pues estás en desventaja con las personas que sí la utilizan. Entonces, el
digamos, el mensaje que yo lanzo así en 2 líneas es que no se trata de ser más tecnológico, sino de ser más rentable y más libre. Y eso es lo que te aporta eh, la digitalización. Totalmente, que no te queda otra también. O sea, Sí, sí, sí. O sea, desde luego. Genial, Javier. Sí, pues yo resumiría un poco, ¿no? Lo que ha dicho Carlos, que creo que una frase, ¿no? Que es decirle que la información es poder, ¿no? Mm. Y al final, si quiere tener muy buena información de su explotación, de cómo está yendo su negocio y demás, la forma es que haya también datos fiables suyos y el medio para eso es la digitalización, ¿no? Pero como dice Carlos, al final hay que hablar desde el fin y al final que la digitalización es que la información es poder y que información y que creo que ese también es uno de los problemas, ¿no? Que han tenido un poco o que hay en el sector, que es que, bueno, al final las grandes sobre todo en los niveles de negociación, que las grandes superficies siempre han manejado mejor información que desde la parte de abajo, porque son muchos, hay menos coordinación, hay menos medios, ¿no? Y la digitalización les da la oportunidad de igualar las fuerzas para la negociación y aumentar su rentabilidad. Totalmente. Un poco los datos también democratizan, ¿no? Porque al final tener información ayuda a tomar mejores decisiones. Eso yo creo que lo habéis dicho los dos y yo creo que no voy a añadir nada más porque me parece un final de esta mesa redonda perfecta. Vamos a ver si tenemos, porque yo creo que aquí alguien ha dado algún comentario de preguntas. A ver, Ricard nos decía, dirigido a precios de frutas y hortalizas, estas aplicaciones se deberían nutrir también de precios ofrecidos por agricultores. Con que el precio han vendido los precios de compra de las empresas o cooperativas, incluso los precios de compra de los supermercados. Alguien debería validar la velocidad de los datos porque pueden ser muy buenos, pero se han de discriminar los datos erróneos. Bueno, si queréis contestar, yo creo que tiene razón, por supuesto, pero claro, ahí volvemos a la complicación que acaba de decir Javier. Los datos de compra de los supermercados quizá no sean tan accesibles para los agricultores. Eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Contestarle si queréis, vamos. Porque ahí se está refiriendo a pues, claro, precios de compra, de que el precio al que compra el supermercado, ¿no? Al Sí, agricultor. Sí, que es un poco, en principio, ¿no? El precio en origen. Es verdad que ese dato, bueno, gracias a plataformas, ¿no? Como la de Carlos, que podrá él decir más, pues ese dato puede ser más transparente o tener más calidad, ¿no? Porque al final, pues, en determinadas zonas o en hortofrutícola hay precios de corte, de subasta. Luego, obviamente, siempre hay cortes para hacer un poco que el precio parezca más alto y más, ¿no? Incentivar. Y a partir de ahí, estimar el precio real del kilo, pues no es exacto, cada cooperativa, cada comercializadora lo conoce, pero a nivel global poco más difícil de estimar exactamente. Pero bueno, es estimable, con pequeños márgenes de error, más o menos ese dato se puede conocer. Y luego, obviamente, pues sí, siempre hay que descartar datos erróneos y cualquier proyecto de este estilo pues tiene que tener una capa importante, que es una de las claves de análisis de calidad del dato y de filtrar anomalías y demás antes de meterlas en los análisis y en los modelos. sí, yo añadiría esto que has dicho, Javier, que me parece la respuesta correcta, que a lo mejor hay que invertir en generar datos. Es decir, que haya alguien que, o sea, no sé si una profesión no, pero un puesto dentro de una organización pública que se dedique a eso, que seguramente lo haya, ¿no? Pero que no sé cómo se estará haciendo, pero es verdad que a veces pretendemos que los datos salgan de las propias personas o de las propias empresas de forma altruista y eso no tiene por qué ocurrir, porque el dato al final es sensible en determinadas ocasiones, ¿no? A un agricultor no le gusta. Igual sí que le gustaría saber a qué precio venden otros, pero a lo mejor no le gusta saber a qué precio, que él sepa a qué precio han vendido él, porque se está exponiendo un poco en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, no lo sé, quizás si hubiera más inversión en ese tema, pero se podría tener más información de ese tipo. La pregunta es muy buena, Ricard. sí, sí, yo creo que
que la administración pública también, como garante de que esos datos que se puedan coger no van a tener ningún doble uso, ¿no? Al final puede ser el actor que sea más neutro de todos los que pueda haber en la cadena, sin duda, como tú dices, Carlos. Y luego yo personalmente creo que hay muchos datos, pero que hay muchos datos que o no están en un lenguaje adecuado, o no son interoperables, o no se pueden utilizar, o hay muchos lagos de datos que no están interconectados entre sí. Yo creo que está muy bien coger más datos, pero yo creo que en este caso la administración pública, le estoy hablando, hay muchísimos datos que todavía no están fácilmente disponibles para determinadas empresas. Y yo creo que eso también es un trabajo que las administraciones tenemos que trabajar, aparte de coger datos, que ese dato sea fácilmente reutilizable por otros actores, que no siempre lo es. Que yo soy consciente y, bueno, desde el Ministerio, por ejemplo, se está trabajando mucho en los últimos años, pero seguramente no a la velocidad que muchos de vosotros queréis. Sí, totalmente. O sea, el tema de los datos es muy pasivo. Al final, los datos que, vamos, por lo menos en el aceite de oliva y cereales, que es lo que más controlo yo, está un poco en base a las declaraciones que se hacen por parte de los agricultores y tal. Y eso, pues como hemos comentado antes, eh, eh, el agricultor lo hace un poco por obligación, no lo hace concienciado. Este dato me va a ayudar a mí el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez al tema de la educación, de si eso él lo está entendiendo, por qué está proporcionando ese dato, ¿no? Entonces, a ver cómo de la administración tiene, desde luego es el catalizador de cómo se hace eso, ¿no? Bueno, esperemos que webinarios como estos sirvan también un poco como concienciación, sirvan también, si estos webinarios sirven para llegar pues a algún técnico, a algún agricultor que tenía alguna duda bueno, pues, qué posibilidades hay con estas tecnologías digitales, bueno, pues que todo es bienvenido. Ahora, como siempre decimos, ahora mismo en el sector alimentario no sobra nadie y sin duda, y bueno, pues todo lo que podamos ayudar en nuestra mano está. Muchísimas gracias de nuevo a Javier y a Carlos por vuestro tiempo y por esta interesante charla que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos vais a ver en el futuro y a todos los que habéis organizado este webinario. Así que nada, cerramos este webinario y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Perdón.